La anatomía humana es la ciencia encargada del estudio del cuerpo humano de forma integral y completa. Es de tipo descriptiva y debe hacer uso de términos ya definidos para así poder indicar la posición de las estructuras y sus relaciones con las otras, y del cuerpo humano considerado como un todo. Por ello, la descripción de las estructuras anatómicas se debe hacer mediante una posición llamada anatómica, la cual presenta las siguientes características. Presenta una posición erecta, ambas palmas de las manos miran hacia adelante, los pies se encuentran juntos y hacia adelante, y a partir de esta posición se describen las estructuras anatómicas, aun cuando el cuerpo completo se encuentra acostado, la descripción se hará a partir de este tipo de posición anatómica. Es así como a través del cuerpo se trazan tres planos, los cuales van a formar un sistema de coordenadas para así permitir la ubicación precisa de las estructuras anatómicas. Estos se dividen en el plano sagital, el cual va a separar izquierda de derecha, el plano coronal o frontal, el cual va a separar anterior de posterior, y el plano horizontal o transversal, el cual va a separar superior de inferior. Gracias a lo dicho anteriormente es que podemos hacer la división en la cual podemos ver las diferentes posiciones en las cuales puede estar una persona. Las tres más importantes son las de cúbito suprino, prono y lateral. La de cúbito suprino es donde la persona está acostada, boca arriba, apoyada sobre su región dorsal. La de cúbito prono es donde la persona también está acostada, pero en este caso boca abajo y está apoyada sobre su región ventral. Y la de cúbito lateral, en este caso la persona está acostada, pero hacia un lado y está apoyada sobre su región lateral. Esta se puede dividir en decúbito lateral izquierda y decúbito lateral derecha. Teniendo en cuenta los temas anteriormente explicados, podemos pasar al siguiente, los cuales son ejes anatómicos. ¿Qué son los ejes anatómicos? Los ejes anatómicos son posiciones o áreas imaginarias en las cuales se genera el movimiento. Estos son perpendiculares a los planos anatómicos y el movimiento se da en estos mismos, en los planos anatómicos. Se dividen en tres, el eje vertical, el frontal y el sagital. En el eje vertical es donde se produce la rotación interna si se acerca a la línea media y externa si se aleja de la línea media. Este se produce en el plano transversal. El eje frontal es donde se produce la abducción si se aleja de la línea media y la aducción si se acerca a la línea media. Este, como su nombre lo indica, se genera en el plano frontal. El eje sagital es donde se produce la flexión cuando se acercan dos segmentos corporales y la extensión cuando se alejan estos dos segmentos corporales. Este también, como su nombre lo indica, se produce en el plano sagital. Ahora que tenemos claro los términos de posición, planos y ejes anatómicos, podemos llegar a la terminología de la relación, en donde voy a comenzar con dos términos, ventral o anterior y dorsal o posterior. Ventral anterior significa que se dirige hacia adelante, es decir, hacia el vientre cuando la persona está en posición anatómica. Generalmente esto siempre va a denotar al lado frontal del cuerpo. Un ejemplo de esto sería que las rótulas siempre van a estar en la parte anterior del cuerpo o que el esternón siempre va a ser anterior al corazón, a diferencia del término dorsal o posterior que siempre va a denotar que se dirige hacia atrás, es decir, hacia el dorso cuando la persona está en posición anatómica. Un ejemplo de esto, utilizando este término, sería de que la columna vertebral se va a hallar en posición posterior al cuerpo o de que las vértebras siempre van a ser posteriores al esternón. Luego tenemos a los términos de medial y lateral, en donde medial significa hacia el medio o al centro, siempre teniendo una línea central de referencia y es lo opuesto a lateral. Por ejemplo, el pecho es medial al brazo y lateral significa hacia afuera o lejos de la línea central o la línea medial del cuerpo. Por ejemplo, las orejas son laterales con respecto a la nariz. Otros dos términos que me permito definir son distal y proximal, en donde distal hace referencia a lo que está lejos o más lejos del tronco del cuerpo o del punto de origen de una parte del cuerpo. Por ejemplo, la mano es distal al hombro y el pulgar es distal a la muñeca. Proximal hace referencia a algo que está más cerca o hacia el tronco del cuerpo o el punto de origen de una parte del cuerpo. Y por último, pero no menos importante, para terminar este tema de terminología de la relación, encontramos a superior o cefálico.
lo que se refiere al extremo en donde se encuentra la cabeza del cuerpo, es decir, que va hacia arriba. Un ejemplo de esto sería de que el codo es superior a la muñeca. Y también el último término que pues vamos a profundizar y explicar es inferior o caudal. Esto se refiere a de que se aleja de la cabeza del cuerpo, es decir, que va hacia abajo. Un ejemplo de esto sería de que el pubis es inferior al abdomen. Ya que tenemos claro la terminología de relación, podemos pasar a la terminología de movimiento, la cual fue explicada un poco cuando dimos el tema de ejes anatómicos, pero me parece pertinente mostrarles un poco más sobre los conceptos y ejemplos de la terminología de movimiento. Ok, entonces en la siguiente imagen tenemos los términos de flexión, extensión, abducción, aducción horizontal, rotación externa y circunducción. La extensión puede ser definida como el movimiento de separación entre huesos o partes del cuerpo en dirección posterior anterior. Un dato curioso de esto es que la extensión es opuesta a la flexión. La flexión, por su parte, es el movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí en dirección antero-posterior, la cual es paralela al plano sagital. La abducción, también conocida como separación, es el movimiento en que una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial. Por lo tanto, este es un movimiento de dirección transversal. La aducción, por su parte, de tipo horizontal, es el movimiento del brazo o el muslo en el plano transverso de una posición anterior a otra lateral. La rotación externa también puede ser definida como el movimiento que permite, a partir de la posición anatómica, rotar una parte ósea externamente, tomando como eje de rotación el punto articular. Y cuando encerramos todos estos movimientos, llegamos a la circunducción, que es la combinación de todos los movimientos articulares, y generalmente siempre esto pasa en los hombros y la cadera. Ya que entendimos los temas anteriores, podemos pasar al siguiente, el cual es osteología y más específicamente la clasificación de los huesos. Primero tenemos que entender que en el cuerpo humano existen 206 huesos, los cuales se pueden dividir o clasificar según su esqueleto y según su forma. Según su esqueleto, se dividen en esqueleto axial cuando no se mueve junto con las extremidades y esqueleto apendicular cuando se mueve junto con las extremidades. Según su forma, encontramos a los huesos largos, cortos, planos e irregulares. En los largos, como su nombre lo indica, su longitud es predominante. Y un ejemplo de esto sería los huesos del cúbito, radio. En los cortos, sus tres dimensiones son semejantes, es decir, el largo, el ancho y el espesor son semejantes. Un ejemplo de esto sería el hueso escafoide, el cual se encuentra en la mano. Los huesos planos, dos de sus dimensiones son predominantes, las cuales son el largo y el ancho. Estos suelen ser de protección. Y aquí encontramos como por ejemplo al occipital, al frontal, al parietal y a las clavículas. Los irregulares, como su nombre lo indica y como pudimos inferir, no entran en ninguna de estas clasificaciones anteriores. Y un ejemplo de esto sería que todas las vértebras son irregulares. Ya que entendimos los términos de osteología y la clasificación de los huesos, podemos pasar a la artrología, en donde las articulaciones son definidas como las uniones de dos o más huesos. Estas permiten que el esqueleto sea flexible, sin ellas el movimiento no sería posible. A su vez, también permiten que el cuerpo se mueva de diferentes maneras y facilitan la fuerza y el crecimiento. Las articulaciones se pueden clasificar según su movimiento y por tejidos. Según su movimiento encontramos a la sinartrosis, donde no hay movimiento, a las anfiartrosis, donde el movimiento es limitado, y a las diartrosis, donde sí hay movimiento. Estas se caracterizan porque son las más abundantes. Por tejidos encontramos a las fibrosas, las cuales están unidas, como su nombre lo indica, por tejido fibroso, a las cartilaginosas, las cuales están unidas por cartílago, y a las sinoviales, las cuales están unidas por líquido sinovial. También tenemos que entender que cada clasificación contiene sus géneros, los cuales los vamos a entender y explicar en las siguientes imágenes. Entonces, una vez entendimos que cada clasificación tiene sus géneros, empezamos con las fibrosas, las cuales derivan las suturas, la gónfosis, la sindesmosis y la esquindilesis. Las suturas son presentes en los huesos del cráneo, la gónfosis predominan en los dientes, la sindesmiosis son membranas fibrosas que unen dos huesos largos, por ejemplo el rabio y el cúbito, y la esquindilesis hay una única unión, que es la del efenoides con el vómer.
Las cartilaginosas a su vez derivan las primarias o circondriosis y secundarias o sínfisis. Las primarias o circondriosis solamente se ven durante el crecimiento y las secundarias o sínfisis hacen parte de la mayoría de las articulaciones cartilaginosas. Las sinoviales son las más variadas. Se derivan en planas porque las partes que se unen son planas, las de bisagra porque produce la extensión y la flexión, la pivote porque un hueso es de forma cilíndrica y el otro de forma hueca y estas producen la rotación, la bicondileas porque la unión es por dos cóndilos, la elipsoides porque la unión es por un cóndilo, la silla de montar se caracteriza porque cuando encajan de manera perfecta y las esferoides porque su unión es por esfera. Muy bien, entonces llegamos al final de este video. Espero que mediante mi explicación hayan podido entender y profundizar sobre los diferentes temas que compone a la anatomía. Resalto la importancia de conocer las definiciones y las clasificaciones de los diferentes planos y ejes anatómicos y también de entender la terminología de relación y de movimiento. Muchas gracias y espero que estén muy bien.